Arrancamos un nuevo programa de Metaverso. Estamos nuevamente con ustedes aquí para compartir una nueva historia. ¿Cómo andas, Vane? Hola, Mauro, ¿cómo estás? De 10, obviamente, porque es hermoso venir y charlar acá con gente súper interesante que queremos que conozcan. Por eso hacemos este puente para que ustedes sepan más de estas personas que tienen mucho para decir. Y hoy ya tenemos acá a nuestra invitada sentada. Vivi está con nosotros. Su apellido te lo dejo a vos, Mauro. Fulleringer. ¿Cómo andas? Hola, Vivi. Feliz de estar acá con ustedes, de conocerlos. Bienvenida Muchas gracias. Una ciudad que fue tu ciudad mucho tiempo de tu vida, ¿no? Sí, yo crecí en esta ciudad. No nací en esta ciudad, crecí en un lugar que no estaba en el centro, en la localidad de Gutiérrez. Sí. Y viví muchos años ahí, pasé mi infancia. Así que algunos de los relatos que yo escribo están inspirados en esos escenarios. Qué lindo. Ah, excelente. Pero tus orígenes son de Lanús, también en el conurbano. Nací en Lanús, sí, nací en Lanús, mi familia es de Lanús. ¿Y a qué edad viniste para acá? A los 5 años. Ah, chiquita. Sí, así que bueno. Y después te fuiste a La Plata, Vivi. Después me fui a estudiar a La Plata y me quedé en La Plata y ahí tuve mis hijos y tengo mis amigos y mi trabajo. Así que bueno, soy como una platense por adopción. Bien, cuando decís, ay, perdón, estamos muy ansiosos. Esto pasa porque tenemos muchas ganas de preguntar. Vivi, cuando decís tu trabajo, ¿a qué te referís exactamente para que sepa la gente? Bueno, yo estudié periodismo. Trabajé varios años en periódicos de la zona sur. Nómbralos. Sí, arranqué en el Yunque de Quilmes, un semanario, que no sé si todavía existe, pero tenía una radio también. Después trabajé en el periódico de la cooperativa telefónica del Pato, que se llamaba Tres Límites, un periódico para la gente de la cooperativa. Y después trabajé en el periódico La Palabra, que bueno, es el periódico histórico de Berazategui, un semanario que se manejaba con suscriptores, en su momento salía solo en papel, sigue saliendo en papel, y ahí hice los primeros pasos de un periodista. Salir a cubrir una manifestación, una actividad del municipio. En ese momento el intendente era Infanzón, porque Musi era el ministro de Salud de la provincia. Así que ese tipo de trabajo te da como la oportunidad de... Yo estuve en actos donde estaba Menem, por ejemplo. Yo he visto varios presidentes por mi trabajo. Claro. Y bueno, después fui secretaria de redacción de La Palabra. Eso implicaba ya estar adentro de la redacción. Ya no estaba en la calle. ¿Y extrañaste la calle cuando empezaste a laburar más adentro de la redacción? No, porque siempre me gustó mucho la escritura. Bien. Me gusta la escritura. O sea, obviamente el estar en la calle, hablar con gente, te permite conocer muchas realidades. Por ejemplo, no sé, me mandaban a entrevistar un atleta que había alcanzado y había ganado un premio, que era de Berazategui. Sí. No sé, a De Vicenzo, que cumplía años, y entonces íbamos a Ranel. La entrevistaste al maestro. Claro, por ejemplo, no sé, a gente de la política, si era época de elecciones. Hacíamos todo, porque había que ser todoterreno, ¿eh? Claro, eso está bueno en los periódicos locales, ¿no? Que no se seccionan. No, porque era muy chiquito. Claro. Éramos 2 o 3 periodistas en la calle y había que generar noticia. Y 100 años está cumpliendo La Palabra este año. Cumplió, sí. ¿Viniste para la celebración? Nos contabas hoy. Fue muy lindo porque me reencontré con compañeros de trabajo. Algunos ya están jubilados, pasó mucho tiempo. Pero bueno, fue una época muy linda. Y yo sigo colaborando, a veces con alguna nota que me piden. Así que, nada, estoy contenta de haberlos visto de nuevo, ¿no? Fue lindo. Y tu vida migró a La Plata, algo por ahí para los que son de acá de zona sur no tan frecuente. Uno piensa en un estudiante del interior que se va a La Plata, del interior de la provincia de Buenos Aires, pero tal vez los berazateguenses nos tomamos el tren y volvemos, ¿no? Vos mudaste tu vida para allá a estudiar. Sí, en realidad es una ciudad que a mí me enamoró siempre. Yo iba y me encantaba. Decía, qué árboles, qué calles amplias, qué linda que es. Las plazas. Sí, y bueno, como empecé a trabajar en La Plata, yo vivía en Berazategui, pero empecé a trabajar en La Plata y estudiaba en La Plata, bueno, me mudé a La Plata. Claro. Y bueno, hice muchos amigos. Mis amigos y amigas de La Plata son gente del interior que se fue a vivir a La Plata. Claro, tengo pasa mucho. Amigas platenses, alguna tengo, pero la mayoría, tengo una amiga que nació en Ramallo, una amiga que nació, ¿cómo se llama? Este municipio, Carmen de Patagones. En el sur. De Patagones, sí.
Bueno, no sé, tengo amigos, uno de Tres Arroyos, entonces se genera como eso de gente que se amucha. Claro. Porque tiene la familia lejos. Buscando refugio, buscando amigos. Y que encuentran también. esas amistades por ahí, esos vínculos de contención y de amor y de afecto. Sí, es muy lindo. Y además, bueno, aprendés de otras realidades, de otra forma de vida, porque la forma de vida que tenemos acá es distinta que la que pueden tener un pueblo del interior o una ciudad del interior. Y vos trabajás como docente, Vivi, ¿no? No. ¿En qué estás trabajando ahora? Contanos un poquito. Yo trabajo en el gobierno de la provincia en un área de comunicación institucional. Ajá. Hace muchos años que me dedico a la comunicación institucional. Bien, bien. Entonces fui pasando por distintas áreas, porque bueno, cuando no me gusta un lugar, yo busco otra cosa para hacer. No me quedo con, Entonces, bueno, estuve en el área de medio ambiente, donde pude hacer un montón de cosas que estuvieron buenas de comunicación con el ciudadano, ¿no? De generar contenidos. Sí. Estuve mucho tiempo en el área de gobierno, sí. más trabajando con la cuestión electoral y demás, de comunicación siempre, ¿no? Y ahora estoy en el área de relaciones internacionales. Ajá. Pero bueno, a mí lo que me gusta es el mundo de la literatura. Yo estoy como muy manija con... Ese fue tu primer amor, la escritura, y sigue siendo al día de hoy. Sí, y entonces el año pasado, en un momento, se me ocurrió, porque todos decimos que las redes hacen daño, ¿no? Estamos con el tema de las redes sociales, que la gente, ¿no es cierto?, hace cosas malas, o que te abruman, o que se exhibe, tienen como mucha cuestión negativa. Pero también hay muchas cosas que se pueden hacer que te permiten las redes que están buenas. Entonces yo... ¿Cómo qué? Por ejemplo, el año pasado dije, qué bueno recorrer librerías independientes de La Plata que nadie las está mostrando. Porque hay de esos contenidos, pero son de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Donde, bueno, Ciudad de Buenos Aires es como un país distinto para nosotros. Sí. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no hacer contenidos para mi Instagram? Humildemente, para mi cuenta de Instagram, vamos a ver qué sale. Empecé a tocar las puertas de las librerías independientes, que son 25 en La Plata. Ahora me enteré que son más, pero... ¿En el casco? Digo, sí, no, en el casco y alrededor. Yo vivo en Citibel, que es una localidad de afuera de La Plata. Sí. Bueno, ahí hay 2 librerías independientes, 2 o 3. Después en Villa Elisa hay una que tiene 20 años y que la dueña es una periodista, que también se quiso dedicar a... Bueno, después empezaste a saber que la gente que se puso esas librerías es porque cumplió un sueño. No es como ponerse una tienda de ropa deportiva, digamos. Sí, claro, claro. Que yo no sé, que en general por ahí uno lo podría hacer, uno lo podría hacer porque te da dinero, porque es un buen objetivo comercial. Pero en este caso me encontré con gente que cumplía sueños. Apasionada por eso. Claro, hay una librería en La Plata, chiquita, que se llama Cuarto Propio, y la dueña es una chica que estudió periodismo y que siempre soñó, y bueno, no sé, pudo ponerse, es chiquita, pero es divina. Está ahí viviendo en su sueño, ¿no? Sí, me dice, a mí me gusta vender literatura narrativa latinoamericana contemporánea, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, y bueno, y tengo otras cosas. ¿Y con qué comes, no? Es la pregunta que viene después. Tengo otras cosas, dice, porque bueno, la gente pide otras cosas, hay escuelas cerca, entonces tuve que empezar a vender cosas. Pero a mí me gusta esto. Una chica muy interesante, digo, es como que son lugares donde además, por ejemplo, te hacen actividades culturales en las librerías, permanentemente. Claro. Son como unos gestores, unos pequeños gestores. Música, no sé. Presentaciones de libros. Sí, lectura de poemas. Por ejemplo, el otro día, bueno, casualmente hoy es el Día del Lector. Mira. Porque hoy es el día que nació Borges. Sí. Y en Argentina se celebra el Día del Lector. Y por eso, digamos... Perdón, este programa va a salir en diferido, pero es 24 Está de bueno agosto, de decir, ¿no?, que hoy es el Día del Lector. Y bueno, por ejemplo, hicieron lectura de poesía de la SADE Filial La Plata, que es la Sociedad Argentina de Escritores, en la librería de mi barrio. Yo estuve un ratito, voy, miro, filmo un poco y después le doy difusión. Porque son cosas que están buenas. Y veo que tengo como esa conversación con gente que le gusta escribir, que le gusta leer, o que tiene proyectos editoriales también, ¿no? Entonces me parece que es un mundo interesante y empecé a hacerlo y bueno, ya voy visitando 4 o 5, creo que tengo librerías, pero porque yo hago una nota elaborada, ¿viste? No es que voy un ratito y no, la pienso, converso, a ver desde qué lado podemos mostrar lo que hacen. Hay una librería histórica en La Plata que se llama Lenzi, que vende libros usados.
Ajá. Y ahí hay ¿En qué calle joyitas. está? ¿Te acordás? Sí, está en la diagonal 75, es casi Plaza Italia. Mirá. Bien. Y esa librería te encontrás clásicos, te encontrás cosas, porque bueno, recibe mucho libro de por ahí de gente que fallece, Sí, que sí, se sí. muda, que dice, ¿qué hago con esto? Y es un lugar muy interesante. Y la historia de la librería es interesante. Contanos. Bueno, te cuento, cuando fui a esa, pregunto por el dueño, Martín Lenzi. La librería se llama Lenzi. Claro. Bueno, charlo con él, mostremos la nota, se pone a llorar porque el papá había fallecido hacía re poquito y es el histórico dueño de la librería. Entonces él me decía, y mi papá hacía esto, y yo no sé si voy a estar a la altura de lo que hacía mi papá. Y lo está, porque realmente la librería funciona y la verdad que tiene cosas que están buenas y permanentemente yo voy a buscar libros ahí. Porque digo, ay, mira lo que tienen, porque te lo muestran por ahí por las redes o me escriben y voy a buscar. No, funciona, pero digo, y vi esa emoción y él me decía, no, porque todos los rincones me recuerdan a él. Claro. Bueno, esa es un poco la historia de Lenzi. Tiene muchos años. Vivi, y vos hoy me decías fuera de cámara que en este recorrido de librerías te encontraste con que te cuentan estos dueños o estas dueñas que mucha gente se está inclinando a empezar a escribir, que mucha gente se está animando, que ya no golpean las puertas de las grandes editoriales de Planeta, qué sé yo, sino que autogestionan sus libros. Y bueno, acá yo tengo en mis manos tu propio libro, que es un ejemplo de eso, que es un libro autogestionado. Y quiero que me cuentes un poquito de dónde surgió esta idea y también con qué se encuentra la persona que lo abre y que lo empieza a leer. Contame un poquito, Vivi. Bueno, este libro nació como producto de un taller. Yo recomiendo que los que quieran escribir o tengan la inquietud, o quizás vienen escribiendo y tienen los textos guardados y no saben qué hacer con eso, les recomiendo que hagan algún taller literario, porque el taller, y podés hacerlo y si no te gusta te haces otro, digamos. Claro. Hay mucha oferta de talleres y hay talleres online. O sea, yo lo hice online. Hay presenciales, hay online y de todo tipo. Porque ahí primero te encontrás con gente que hace lo mismo, ¿no? Que eso, porque mucha gente escribe y no conoce otra gente que escribe. Obvio. Y dice, lo que hago, qué sé yo, servirá, no servirá. Y el acto de escribir, en su momento, es muy catárquico, porque qué placer, escribí esto que me imaginé. Después viene lo trabajoso, que es corregir el texto, hacer que sea verosímil, ¿no? Que tenga dinamismo, bueno, todo lo que uno después hace con ese texto que salió en ese momento y que uno disfrutó que escribió. Bueno, todo ese trabajo yo recomiendo que hagan algún taller o algún curso que se vinculen con gente que hace lo mismo, porque con 2 o 3 cositas de técnica uno ya puede ir cerrando esos textos. Y a mí me pasó que hice varios talleres, pero en este taller que hice me junté con gente, porque el taller era un taller para contar historias. Ajá. Entonces, no era solamente para escribir un cuento, porque por ahí te dicen escribir un cuento y qué sé yo, sí. No sé, no cualquiera por ahí se anima. Esto era, contemos historias. Cualquiera puede contar una historia, porque todos tenemos historias de amigos, nuestras, cosas que contamos en asado con la familia, qué sé yo. Sí. De hecho, en ese libro hay una historia que yo siempre la cuento. Lo vuelvo a mostrar así, se va viendo, se van grabando la tapa. Sí, acá también está. Hay una historia ahí que se llama Tráeme un Fernet, que está inspirada en algo que ocurrió cuando yo era adolescente. Y es algo que yo siempre lo cuento, ¿no? Cada vez que conozco a alguien, le cuento esa historia. Y entonces, bueno, cuando hice este taller de contar historias, dije, bueno, lo voy a escribir. Y la verdad que estoy muy conforme con cómo quedó la escritura de esa historia, ¿no? Que no es lo mismo que cuando uno la cuenta oralmente. Bueno, no se las voy a develar. A spoilear, no la spoilees. Me gustaría que los divierta y los emocione. Relatos Diagonal es un libro que tiene muchas historias. Tiene 9 relatos, sí. Todos tienen alguna referencia a algún lugar, a la ciudad de La Plata o las localidades de alrededor de La Plata. Eso es una intención porque el libro tiene que tener un concepto, claro. pero esas historias podrían haber ocurrido en cualquier otra ciudad, en Berazategui, en Avellaneda. No por ahí en la ciudad de Buenos Aires, que es muy particular, ¿no? No sé, si yo escribiera cuentos que ocurren ahí, habría mucho edificio, había otras cosas que acá no hay. Un poquito la el escenario sería distinto, había muchos cafés, se me ocurre, más ruido.
Pero bueno, me gustó mucho escribirlo. Bueno, y les contaba, cuando hago este taller, yo ya venía escribiendo y tenía varios relatos armados. Ajá. Y ahí me conecto con Bruno Pucci, que es el que hizo el arte de tapa de este libro, que es diseñador, con Fernanda Caperón, que hizo el diseño editorial, que estaban en ese grupo, y otra gente. Y hay un escritor que en realidad es un pediatra, o sea, no es un escritor, es un pediatra que dijo, yo escribí una novela y no sé qué hacer con esta novela. ¿Cómo hago para publicar? Y bueno, dijimos, ¿por qué no nos juntamos, hacemos proyectos, vamos, lo imprimimos y lo vendemos? O sea, por lo menos tu familia te lo va a comprar. Te lo va a comprar, claro. Y le está yendo muy bien con su libro. Es una novela policial, que es el primero. Si miran dice 2, el lomo. Claro. Sí. El primero es la novela policial de Leandro Menéndez, que se llama Ciruja, y que se puede comprar por el catálogo Insight, que está online. Bien. O se puede comprar en la tienda Orsay, que está en el Paseo de la Plaza. Bien. Entonces, bueno, fuimos para adelante, pero fue todo muy rápido, porque el taller lo hicimos en enero, imagínense. Fue este año. Sí. Eso fue súper rápido. Y salió Ciruja y después dijeron, bueno, ¿quién más tiene textos? Y yo tenía un montón. Y dije, bueno, yo tengo. Y así, y así surgió así nació este hijo. Sí, que es muy gratificante porque ahora que está circulando el libro, vuelven como comentarios de los textos. Ajá. Porque bueno, uno lo ve y dice, qué linda la tapa, pero vos no sabés todavía. No lo leíste, no sabés qué te va a generar. Pero ahora me están empezando a llegar esos comentarios y nada, es muy gratificante. Qué sé yo. ¿Con qué devoluciones te encontraste? ¿Hubo otras interpretaciones de los relatos que vos no habías visto, por ejemplo? ¿Te pasó eso? Sí, o hay gente que me pregunta, ¿pero tal personaje existe? Y yo digo, no, es ficción, no todo existe. Algunas cosas sí. Y hay un texto que se llama La alegría de María, que está inspirado en cómo yo remodelé la casa en la que vivo con mi familia. Porque hay un recambio generacional que todos vivimos en donde las casas que eran antiguas empiezan o a demolerse o a remodelarse y pierden todo eso que tenían. Entonces a mí ese proceso me resultó un poco doloroso, que me daba cosa romper tanto lo que otros soñaron o lo que otros hicieron. Es impresionante esa historia de las casas, ¿no? Sí, y además tengo mucha info de la familia que vivió ahí, por los vecinos, o por cosas que nos dijo el que nos vendió la casa, que era el hijo. Los padres murieron, eran muy viejitos, y la casa quedó vacía. Y a mí eso me inspiró un cuento. Y ese cuento tiene algunos toques sobrenaturales. Pero hay gente que me ha preguntado si eso había ocurrido. Claro. Y yo no sé, no les quiero matar como la ilusión. Claro. Así, y otras me las imaginé, qué sé yo. ¿Y cuál es tu respuesta cuando te encontrás con esas preguntas? Y es un poco eso, está inspirado en cosas de la realidad, pero hay cosas que son ficción. Y la literatura te lleva a ese mundo. Es lo que tiene la literatura, ¿no? Es que cuando vos me decís, bueno, obviamente no puedo dejar de pensar en Gabriel García Márquez, en Isabel Allende, que usan mucho a este recurso del realismo mágico, ¿no? De poner, bueno, autores de ahora, Juan Solá, siguen usando ese recurso de traer un poco de magia a la hora de contar los relatos. ¿Vos te inspiraste en ese estilo o quiénes son tus escritores referentes? Vivi. Ay, yo leo de todo, leo un montón. Sí, leo, no sé, a mí me gusta mucho Poláster, me gusta Kundera, me gusta Cortázar. De los contemporáneos, Pedro Mairal me encanta. Yo leo mucho y leo mucho ensayo también. Me gusta como leer gente que está analizando la realidad, lo que pasa. O sea, me gusta porque me parece que está bueno. Esas miradas más desde otros lugares que te ayudan a pensar cosas nuevas. Y yo creo que la literatura, aunque sea ficción, aunque tenga fantasía, te permite mirar la realidad desde otro lado. En algún momento eso es lo que por lo menos yo busco, no es la intención de mis textos, como conmoverte y mirar algo desde otro lugar. Viviana, ¿y por qué tenés un libro de Write Bradbury ahí? Ay, porque quiero contarles, estoy pensando mucho en las personas que por ahí quieren escribir o escriben y no saben qué hacer con eso. Ajá. O que hay gente que escribe muy bien y a mí me pasaba que también eso, ¿no? Como que tuve que dar un paso para poder construir personajes, que es un momento ese de la escritura.
Vos podés Tuviste que imaginar. dar un paso técnico. Sí, un paso técnico. Entonces, hay algunos libros que yo les puedo recomendar. Este es uno que es de Ray Bradbury, que bueno, es un escritor de ciencia ficción conocido por todos. Zen en el arte de escribir. Sí, que tiene, creo que son 8 o 9 ensayos de él sobre la escritura. Siempre estas cosas son lo que le funcionaba a él, Claro. no hay recetas. Claro. Después hay uno de Stephen King que se llama Mientras escribo, que cómprenlo porque lo tienen que tener, porque es toda su trayectoria como escritor, pero en cuanto al método. No significa que uno adopte, ¿no? Exactamente eso, pero sí entender que uno tiene que encontrar ese camino, digamos. Sí, y que uno tiene que tener algunos tips. Hay algo que le da verosimilitud al texto, y que si eso lo perdés, es como en el cine, se te va la magia, no te crees la película. Entonces, a ver, yo me anoté por acá Hay un libro que está en internet, o sea, lo lamento, pero no lo pude encontrar. No, porque es un libro de la década del 80, que es de Isabel Cañeles, que es una escritora española, que se llama La construcción del personaje literario. Búsquenlo en YouTube, ella tiene un canal de YouTube, búsquenlo en Google, que está en PDF, descárguenlo y léanlo si quieren escribir ficción. Porque la verdad que tiene un montón de info de cómo construir personajes para cuentos y para novelas, que no es lo mismo, ¿no? La novela es otra historia. Bien. La novela, ¿Y ¿Por vos? qué? porque la novela requiere mucho tiempo de escritura y requiere a veces años. En general, las novelas llevan años. Un cuento, a mí por ahí me sale en un día, en 2 horas. Después yo lo voy corrigiendo. Pero el cuento es una estructura, o por ahí si es más largo te puede llevar más días, pero no te va a llevar años. Es raro, claro. Puede ser, ¿eh? De hecho, hay escritores que dicen, no, yo ese cuento se me ocurrió y pasaron 10 años hasta que lo escribí. Claro. También te puede pasar. Sí. Pero bueno, es distinto. La novela requiere otra entrega, creo, ¿no? Y cuando hablas de esto de la construcción de los personajes, ¿a qué te referís exactamente? ¿Construir esas personalidades? Claro. Vos imaginate que si vos pones actores en un escenario y actúan mal, son malos para actuar, vos no te vas a quedar a ver esa obra, te vas a ir, vas a decir, uy, esto es un bodrio. Sí, no me conmovió. Historia. Entonces el personaje tiene que ser creíble, aunque sea un personaje de fantasía. Pero, o sea, Harry Potter es creíble. Vos te creés que el pibe es Harry Potter, que tiene su historia, vos lo creés, porque está bien construido el personaje, no se le tienen que ver los hilos. Y detrás de eso hay técnica. Por ejemplo, los diálogos tienen que ser de cómo habla el personaje. Yo escucho mucho cómo habla la gente, eso te sirve un montón. Escuchás a la gente cómo habla, no tú ¿Y en qué prestas atención cuando escuchás a la gente hablar? La oreja mal, en el colectivo, conversaciones, en un café, en la calle. Yo mientras espero el colectivo, yo tomo colectivo, o sea, porque la verdad, con mi marido tenemos un solo auto, claro. Y a veces él se lo lleva, yo tomo colectivo, tomo tren. O vas a un café, o estás en un lugar donde escuchás, o estás en una reunión de amigos y alguien cuenta algo que le pasó en la infancia. Y yo lo cacho. Digo, bueno, acá hay material para escribir algo, ¿no? Yo tenía un profe que decía siempre que hay que escribir como una especie de ficha técnica de cada personaje y que esa ficha técnica tiene que estar compuesta por todos los elementos posibles, incluso aquellos que no estén incluidos para nada. Quizás el cuento sean 2 escenas donde nada de todo eso que vos escribiste en esa ficha técnica vaya a aparecer, pero vos tenés que saber, imaginarte y construir en tu mente cómo es esa persona. Vos lo construís. De pe a pa. Sí, vos lo construís y además, ahí por ejemplo el primer cuento se llama La colmena, está inspirado en alguien real, pero después el personaje tiene otras cosas. Ahí, por ejemplo, es profesora de piano, qué sé yo, el personaje real no era profesora de piano, o le pasan otras cosas, porque después vos estás escribiendo y se te van ocurriendo otras cosas. Claro. Pero el personaje en sí me vino de algo que dijo alguien, que dijo, no, porque mi tía, que vive en La Plata, mirá el disparador, mi tía que vive en La Plata, siempre viajaba por todo el mundo. Y a mí me interesó eso que decía, ¿no? Como, no, mi tía vive en La Plata, vive sola, no tuvo hijos y viajó por todo el mundo. Y me traía regalos cuando yo era chico y era la tía de los viajes, dijo. Yo me quedé esa frase, la tía de los viajes. Y después me ocurrió un personaje, que
Y bueno, yo lo situé viviendo en La Plata, pero después le hice hacer otras cosas. Claro. El personaje hizo otras cosas. Y le pasa algo que le cambia la vida. Le pasa algo que le podría pasar a cualquiera, de hecho. Pero a esa persona, que ya tiene 82 años, le cambia la vida eso que le pasa. Y en general, los relatos, ocurre algo que le podría pasar a cualquiera y que nos pasa a todos, ¿no? A veces te pasa algo y vos decís, uy, si no hubiera ido a ese lugar, no hubiera conocido a esta persona y no me hubiera pasado, no sé, y mi carrera no hubiera ido para tal lugar, por ejemplo, Claro, ¿no? Algo sí. que te ocurre. Viviana, ¿y cuál fue, vos qué consideras que fue lo que te hizo hacer el clic para poder escribir este libro? Porque tu carrera como comunicadora, como periodista, tuvo diferentes matices. Los periódicos, la comunicación institucional, digo, seguramente otros ambientes también. Pero me voy a volcar a algo que probablemente hayas querido hacer siempre. Sí, yo creo que fue esto de encontrarme con otros, esos espacios. Obviamente siempre fue un deseo que estuvo ahí. Claro. Estuvo, pero bueno, también hay momentos en que uno dedicaba muchas más horas al trabajo, Claro. Después podés por ahí dedicar menos horas al trabajo y tenés más tiempo para otras cosas. Entonces uno se va buscando. Quizás es una cuestión de maduración, de la edad, qué sé yo, de un montón de cuestiones, ¿no? De cosas que, bueno, ya está, esto ya lo hice, quiero hacer algo nuevo. ¿Y te angustia la idea de no poder leer todo lo que querés leer o no poder escribir todo lo que quisieras escribir? ¿O lo descartás? No, sí, me angustia lo de no poder leer todo lo que quiero leer, porque el que quiere escribir tiene que leer mucho. Eso es muy importante. El que quiere dedicarse a escribir tiene que leer. Leer lo que le gusta. Claro. Hay tantas cosas para leer, pero yo leo muchas cosas al mismo tiempo. O sea, tengo muchos libros y, por ejemplo, me acuesto y digo, voy a leer un poco y por ahí ese día tengo ganas de leer el ensayo que estoy leyendo. Que ahora estoy leyendo La humanidad aumentada, que es un libro de un filósofo francés, que ahora no me acuerdo el nombre, sobre cómo cambió la vida del ser humano a partir de que apareció el smartphone. Y es muy interesante. Es un librito, pero es sustancioso. Pero por ahí en ese momento capaz no tengo ganas de leer eso, me agarro el de Mayral, que es un libro de cuentos, me leo un cuento. Qué sé yo, y voy como tengo... Y después siempre vuelvo a Cortázar, porque Cortázar es como el maestro del cuento. Sí. Y ahora tengo otra mirada sobre sus textos. ¿Volvés a lo que ya leíste? Sí, a Rayuela, por ejemplo. Pero tengo otra mirada ahora, más técnica, más de mirá cómo hizo esto. Claro. Hay un capítulo de Rayuela que es todo diálogo, todo. Y yo en el momento que lo leí hace muchos años no le había prestado atención. Y ahora digo, mira cómo hizo esto. Este capítulo es todo diálogo. Vivi, y hoy hablabas de los personajes, ¿no? Que yo coincido que es muy, muy importante para la escritura. Nombrabas a Cortázar y me imagino en La Maga, pero ¿qué personaje te enamoró y pensaste, ay, pucha, ¿cómo me hubiese gustado haber construido yo a este personaje? ¿Hubo algún personaje así en todo lo que has leído? No sé, me identifiqué con un montón de personajes. ¿Te identificás? Sí. ¿Te identificás? ¿Qué sé yo? Hay un libro de Milán Kundera que se llama La vida está en otra parte, que no sé si lo leyeron, pero es una novela, pero es crítica del totalitarismo, ¿no? De cuando el comunismo llegó a Checoslovaquia y esta falta de libertad, ¿no? Y alguien que... y el personaje, el protagonista creo que se llamaba Yaromil o algo así, no me acuerdo, hace muchos años que lo leí. Pero bueno, yo recuerdo haber sentido que vivía lo que a él le pasaba, ¿no? O sea, más allá de que tu realidad era muy distinta, conectaste. Sí, conectás porque hay cosas que son humanas. Claro. Y nos conectan a todos. Y no necesariamente el personaje se te tiene que parecer para que vos te sientas identificado o que empieces a sentir eso que estás transitando. Pero bueno, eso es lo que se produce cuando el personaje está bien construido. Y la verdad que para eso hace falta algo de técnica. Claro. No es solamente... Bueno, Roberto Arlt, por ejemplo, lo criticaban porque no tenía formación
Sí. Pero el personaje de Los Siete Locos es tremendo. O sea, yo sufrí cuando lo leí ese libro porque el tipo es un loser terrible. O sea, todo le sale mal. Es como que, pobre tipo. ¿No? Como que vivís esa angustia. Pobre tipo, quiero ir a abrazarlo. Gris, angustia, todo oscuro, ¿no? Claro, y esos escenarios, de un conurbano, porque está ambientado, creo que está ambientado en Banfield, Bursaco, por ahí. Sí, está ambientado en el conurbano. Pero todavía era muy campo eso, claro. por lo que está descrito, casi como que ponías una pulpería ahí, ¿no? Donde ahora hay casas, rutas y todo. Y bueno, y recuerdo cómo haber estado ahí. Bien. Vivi, y ¿te pasó de que la escritura para vos sea también un proceso de autoconocimiento? Porque incluso en tu libro hay un cuento que contabas recién, La reforma de tu casa, de al escribirlo encontrar una parte tuya que no conocías o hacerte preguntas que no te habías hecho. No, sí, esto de... Ese cuento sobre la casa fue como un pedido de perdón a esa gente que había hecho esa casa, porque definitivamente la destrozamos. O sea, entonces fue como, yo sentía un poco de culpa, ¿no? Pues yo tengo esas cosas, no sé, me guardé adentro de un muro de la casa, adentro, no sé por qué, había una tenaza que se había quedado adentro del material. Y yo la guardé y dije, con esto voy a hacer un cuadro. Un día me la guardé, la tenaza esa llena de cemento. Y después antes la gente ponía platitos en las paredes, y hay un platito así, también lo guardé. Y le digo, no, vamos a guardar esto, porque no sé, tengo como... Tenés un pequeño museo ahí. No sé, tengo culpa. Y a ver, alguno de los otros textos, ¿qué te puedo decir respecto de eso? Hay uno que se llama Guerra de Carnaval, que es cortito, pero es muy intenso en cuanto a cómo jugábamos al carnaval cuando éramos chicos. O sea, es eso, lo lees y estás ahí. Bueno, y al final del relato sí ocurre algo que le cambia la vida a esa niña, que bueno, sí, ese es muy autorreferencial. Viviana, ¿vas a seguir escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Lo que pasa es que ahora estoy escribiendo cuentos, mi idea es como cuentos que incomodan. Uh-huh. Sí, no son tan amables con el lector. No son tan amables. Sí, incomodan en el sentido emocional, digamos. Sí. La idea es ponerle al lector el desafío de encontrarse con... Sí, con cosas que nos incomodan, pero porque yo siento que la literatura también te tiene que incomodar bien, ¿no? Claro. No incomodar para hacerte daño, sino para revisar algunas cuestiones. Moverte la estantería. Sí, algunas cuestiones que tienen que ver con el otro, ¿no? Estamos en una época en la que parece que el otro... No sé, si no pasa ciertos estándares, está del otro lado, ¿viste? O es el enemigo. Y me parece que justamente este proyecto fue posible porque hubo otros que se juntaron para empujar algo y que todos sentimos que somos parte. Entonces me parece que la literatura tiene que contribuir desde algún lugar, porque bueno, el arte tiene que movilizar, no solamente entretener. Viviana, muchas gracias por venir acá, por charlar un rato con nosotros. Hermoso. Y me parece que fue una fuerte reivindicación a la escritura, al libro, a la palabra, ¿no? Todo esto que arrancó en un diario centenario y termina en una publicación sobre relatos platenses o en diagonales o con esa excusa, ¿no? Nos diste ganas de recorrer las 25 librerías también de La Plata. Claro, me había olvidado de eso, es verdad. Bueno, para eso me pueden seguir en mi Instagram. ¿Cómo es? Dale. Que es Vivi Fulieringer, así con mi apellido. Y bueno, y ahí van a poder ver. Bien, y te pueden escribir, por ejemplo, si yo tengo una librería, una pequeña librería acá en Berazategui, que te escriban para que vengas a visitarnos. Sí, claro. Bien. Excelente, claro entonces. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Vivi, igualmente. Bueno, se nos fue otro capítulo de Metaverso en esta tercera temporada, ¿vale? Así es, me voy a llevar algo para leer y bueno, los esperamos en el próximo programa, que no sabemos muy bien, estamos en un túnel donde el tiempo mucho no existe, pero siempre estamos con ustedes y les agradecemos muchísimo que nos sigan bancando, a los que siguen mirando los programas. Hablábamos con Maxi el otro día que te siguen aumentando las visualizaciones. Qué bueno, de programas.
qué bueno. Que hemos hecho en otros momentos. Así que gracias por bancarnos y bueno, un abrazo. Compártanlos y síganos en nuestras redes para enterarse cuándo volvemos al aire. Meta-verso-tv, seguro igualmente aparecen los zócalos, pero síganos ahí, escríbanos por cualquier curiosidad si nos quieren recomendar a alguien para que entrevistemos, si nos quieren hacerle preguntas a los invitados que pasaron o encontrar alguna forma de vincularse con ellos, escríbanos por ahí, que para eso estamos, y les mandamos un besote gigante. Mucha gente laburando aquí, la van a ver en los créditos, un aplauso para ellos también, por supuesto. Que tengan una linda jornada, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, Boné, nos vemos. Muy bien.